Danilo Parrinello fue uno de los 88 diputados que integraron la Asamblea Nacional Constituyente, responsable de decretar la Constitución Política de la República en 1985, la cual cumple 40 años de vigencia el próximo 31 de mayo. En una entrevista con el Diario de Centroamérica, Parrinello recordó su participación en al menos 5 comisiones, donde se discutieron los temas que serían considerados prioritarios antes de llegar al Pleno. Destacó que este trabajo histórico le genera gran satisfacción al considerar que se trató de un aporte significativo para el país. ¿Tuvo su partido una propuesta de constitución o alguna temática que le interesara impulsar en el texto constitucional? Sí la tuvimos y creo que todas las bancadas, todos los partidos representados en la constituyente llevamos algunas propuestas. Sí la tuvimos. El mandato que teníamos los constituyentes era velar por la vida, la libertad, la propiedad privada y la república. Garantizar que el guatemalteco pudiera ser feliz. No eran cosas muy sofisticadas. ¿Con qué fuerzas políticas se podrían hacer alianzas para impulsar dichos temas o propuestas? Con todos. No quiere decir que pensáramos igual todos, pero hay que recordar que primero, internacionalmente, si dijéramos en el tema geopolítico, estábamos en plena Guerra Fría. Segundo, internamente estaba la guerrilla. Había bombas, habían balaceras, habían muertos todo el tiempo. Entonces los constituyentes estábamos en búsqueda de armonía, no de enfrentamiento, con, diferentes puntos de vista, pero sí se logró hacer armonía. En algunos puntos no se pudo, pero en la mayoría de las propuestas sí se logró llegar a eso. ¿Se vivió un clima de confrontación, de distensión o de armonía entre las diversas fuerzas políticas? Aunque hubieran diferentes puntos de vista, nunca fue radical. Me refiero, nunca hubo posiciones de odio, de revancha, no, era de armonía. Es más, paramos de amigos todos, de diferentes partidos. Algunos se nos tachaba de extrema derecha, a otros de extrema izquierda, pero no habían tales extremas. Y sí, hubo armonía y no hubo confrontación. Según su criterio, ¿cuáles fueron los temas que más se discutieron en la Asamblea Nacional Constituyente? El tema de la propiedad privada. Parece no ser importante, pero es una frasecita que la Constitución de la República reconoce y garantiza la propiedad privada. Punto. Se le quería agregar en función social. Y ese en función social abre la puerta a cualquier cosa. Entonces, en función social podría llegarse a expropiaciones por necesidad social, a extremos que fueron los que eventualmente nos llevaron a esa guerra de 36 años y que ya no queríamos. Sin embargo, esa fue, que yo recuerde, la discusión más fuerte. Otra de las discusiones fuertes, tema concreto, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Habíamos algunos que proponíamos que no fuera unitario, que el guatemalteco, que el trabajador pudiera escoger. Bueno, quiero el del Estado o quiero el de una empresa o de otra, que se pudiera escoger en dónde quiere uno cotizar. Pero privó el que tenía que ser único por tradición, porque sí. Pues bien, al final se llegó al consenso y se aprobó.
pero temas así, nada dramático. ¿Considera que se escucharon y tomaron en cuenta las propuestas que hicieron los diversos sectores de la sociedad? Nuestra actual Constitución, primero, es la que más ha durado en la historia de Guatemala. ¿Eso por qué? Porque se escuchó a todos los sectores del país, porque contiene el sentir de todos los sectores. 1, 2, porque tuvo el aval de más del 80% de los electores. Ha sido la elección más votada en la historia del país. Tercero, porque es la constitución más democrática que ha existido en la historia del país. La nuestra, la que tenemos todos los guatemaltecos hoy, se hizo a puertas abiertas. La prensa estuvo permanentemente supervisando qué hablábamos, qué se decía, por qué se decía. Ahí recibimos a los Boy Scouts, a las enfermeras, a las maestras de preescolar, a los sindicatos, a todo el que quiso llegar a manifestarse, se le recibió, se le atendió y se tomó en cuenta lo que manifestaban. ¿Considera que hubo presiones de los poderes fácticos, sector privado o militar, para abordar ciertos temas? Hay gente por ideología que dice que el sector privado, que el CACIF, que esto, que lo otro. Yo le puedo decir a cualquiera, mentiras. Nadie, ni el ejército nos impuso una palabra. La presión en la ciudadanía, en el ambiente era grande. Se habló temas sobre la conformación del alto mando, de alguna necesidad, pero no de imposiciones. No nos impusieron absolutamente nada. ¿Cuál considera que fue el mayor avance en la temática constitucional en relación a las constituciones anteriores? Bueno, hay varios. Se creó el Tribunal Supremo Electoral, independiente, autónomo. Se creó la Procuraduría de Derechos Humanos, que no existía. Hay algo que se nos pasa y que hoy en día podría discutirse si fue bueno o malo, pero es una gran innovación. El municipalismo. Se le dio un porcentaje del presupuesto nacional a las municipalidades para que fueran autónomas, un contrapeso a los poderes tradicionales. Es la Corte de Constitucionalidad, porque ahí para mantener la Constitución en lo que dice, en su espíritu y en lo escrito, la creación de la Corte de Constitucionalidad nunca se contempló y sin embargo ahí está por 40 años y ha corregido errores que se pudieron cometer. ¿Considera que se necesitan reformas constitucionales? ¿De qué tipo o de qué temas? No necesitamos ningún cambio, pero podría retomarse el texto original. Le voy a decir. Por ejemplo, nosotros dejamos que el periodo presidencial era de 5 años y en la reforma del 93 pusieron de 4. ¿Por qué? Porque a alguien se le dio la gana, sin sentido. Eso se discutió, se habló, se razonó la necesidad de un mínimo de 5 años de periodo presidencial. Cosas así pudieran, pero que no van a cambiar la vida del país. Realmente no hay cambios profundos que debiera de hacerse a la Constitución. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser.